Otro de los principios es el de cierre, cuando los elementos se encuentran como muy juntos. Mientras más juntos se ven, más se los va a reconocer como si fueran un objeto único. Por ejemplo, en este caso, si bien son todos grupos de líneas cortadas digamos, divididas, son líneas más largas y más cortas en realidad, al estar conectadas de un modo similar, aparecen como si terminan definiendo una forma. Esta forma blanca parecen ser trazos, y en realidad son trazos que están bloqueando líneas, que son independientes entre sí, ¿no? Este efecto se lo puede ver cuando se arman estos arreglos con la vegetación. Son como un poco parecidos al de proximidad, ¿no? al principio de proximidad. Estos elementos de vegetación puestos uno junto al otro terminan reconociéndose como una unidad y como un solo objeto único. Se cierra, la mirada es como que lo cierra y los conecta. Por ejemplo, acá en relación al espacio vacío, vean que este espacio de césped central se lo reconoce como si fuera un espacio único, si bien está conectado con otros espacios por estos caminos, y a su vez todo el arbustal que lo rodea, todas estas plantas, en realidad esta vegetación que lo rodea a este espacio central, fíjense que pareciera como si fuera un único elemento que rodea el espacio central. Pero, sin embargo, está dividido por caminos. Y cuando uno está ahí, en realidad se reconoce como si fuera un espacio único. ¿Bien? Es decir, un espacio único cerrado. A pesar de que hay caminos que lo conectan. El principio de continuidad. Vean que acá, si bien estamos hablando de un cuadradito y un rectángulo grande, un cuadradito y un rectángulo grande, o acá estamos hablando de sectores de un círculo, más grandes y más pequeños, el ojo los conecta como si fuera a estos cuadraditos que están detrás, pareciera como si fuera un rectángulo que pasa por detrás de estos otros rectángulos más grandes. Y en este caso pareciera que fuera un círculo más pequeño que está ubicado por detrás de estos otros. En el caso de la vegetación, bueno, eso se puede entender cuando se arman líneas que, si bien aparecen cortadas, pueden aparecer cortadas por caminos o por otros objetos, la línea se la reconoce como completa. Bueno, este es un diseño de Garrett Eckbo, que es un diseñador famoso norteamericano. Vean cómo, a pesar de que hay cortes, los caminos cortan los diferentes canteros y arreglos de vegetación, la vegetación, por ser similar, se la identifica como lineal. Es una sola línea de vegetación, a pesar de que está cortada. Lo mismo también podríamos hablar de estas figuras planas, ¿no? Estos grandes canteros. Se puede reconocer por la misma textura como si fuera un solo gran espacio. Tiene que ver también con la misma proximidad en la que se encuentra. El tema de la ambigüedad, cuando habíamos hablado en el punto 2 de la proximidad, cuando la proximidad se encuentra a una distancia en donde no están ni tan cerca ni tan separados como para ser objetos individuales, ocurre un efecto de ambigüedad en donde a veces se los ve como continuos, como un solo objeto, y a veces se los reconoce como objetos diferentes. Bueno, esto por ahí en esta figura geométrica se lo ve mejor. Acá se pueden identificar como si fueran 4 árboles independientes o como si fuera una sola línea. Por ahí esto se lo puede leer mejor en este diseño de George Hargreaves, también un arquitecto del paisaje norteamericano. Vean que estas líneas de árboles, si se las ve en un sentido, se los puede identificar. Apenas uno lo ve, pareciera como si fueran un montón de árboles separados. Pero cuando uno los empieza a ver un poco más de cerca, empieza a reconocer una alineación. Seguramente eso también es un efecto que ahora se consigue por el tamaño que tienen estos árboles, ¿no? Fíjense también cómo está trabajado explícitamente el contraste, sobre todo
con estas coníferas pequeñitas de acá, en donde hay todo un trabajo de topiario, ¿no? de crear formas topiarias para diferenciarlas de las otras. El principio de dirección, en donde si se las agrupa a los árboles en un mismo sentido, o a la vegetación, o los objetos que están orientados en línea, inmediatamente el espacio empieza a tener como una única dirección, ¿no? Marca como un recorrido. Esto se usa mucho para acompañar recorridos. Por ejemplo, en este caso, este es un paisajista chino, este es un parque de los humedales que queda en China. Vean cómo los caminos están orientados, ya tienen una dirección, y a su vez los mismos grupos de vegetación están dispuestos de modo de acompañar y de reforzar la misma dirección que están marcando los caminos. Otro de las leyes es la de anomalía. Reconocemos, por ejemplo en este caso, que hay una línea que es recta y que contrasta, rápidamente se la diferencia del resto de líneas que son curvas. En el caso de los árboles o de la vegetación, el contraste por forma, por color o por textura, ¿no? En donde hay toda una textura que es similar. Este también es un diseño de Carla y Olivier Filippi. En este caso son texturas y colores que son similares del verde, y que aparece esta planta que contrasta principalmente por el color, pero también fíjense que es por la forma. Se diferencia completamente del resto de las plantas, ¿no? Se convierte como en un punto focal. Este ejemplo también podría haber estado en figura y fondo, ¿no? Digamos, la anomalía es una de las técnicas para lograr el efecto de figura y fondo. El caso de la pregnancia. La pregnancia es un concepto muy utilizado en el diseño gráfico. Cuando se hacen diseños de logos, lo primero que se busca es que sean pregnantes. ¿Qué significa esto? Que el diseño tiene una simplicidad tal que es inmediatamente captado por el ojo y apropiado. Digamos, puede ser comprendido fácilmente. Acá, por ejemplo, son mucho más pregnantes estas formas, estas líneas con ángulos rectos. Es como que tienen son 4 ángulos similares, entonces está armando ya como un ritmo. O por ejemplo en este caso, en donde el círculo y el cuadrado coinciden, es como más fácil de entender esta forma que la forma A. Herramientas o formas de lograr esta pregnancia son, por ejemplo, principalmente la simetría, con sus diferentes formas. Las simetrías axiales o las simetrías que son como lineales, como que forman el ritmo. El ritmo de vegetación también es un tipo de simetría. Por ejemplo, en este caso, donde aparecen formas que contrastan, pero que aparecen a un ritmo particular o a una distancia particular, nos están ayudando también a comprender este espacio, y este espacio alcanza como una cierta pregnancia. Bueno, por ejemplo, este parque de Westgate de Adrian Geuss, donde la forma, fíjense cómo juega con la forma circular de estos arbustos, en donde están totalmente trabajados para que sean estas esferas, y que estos grupitos de esferas arman una forma que se comprende y que es fácilmente legible. Esta forma encerrada dentro de estos arbustos. Parte, por ejemplo, de esta pregnancia tiene que ver con la simplicidad, que es otra de las leyes. Cuando hay estos 4 puntos, por ejemplo, dispuestos en el espacio, nuestro cerebro, nuestra vista, inmediatamente los conecta como si fuera un cuadrado. Pero no los conecta como si fuera un cuadrado rotado, ni como si fuera una forma curva. La mente la conecta con la forma más simple. Si tenemos estos árboles, por ejemplo, alineados de este modo,
los vamos a reconocer como dos líneas que se encuentran y no como alguna otra forma más compleja. Bien, bueno, es un caso como muy utilizado. Bueno, este sería como un caso también de muchísima pregnancia, ¿no? Este diseño de D'Anquili. Vean cómo inmediatamente lo que se reconoce un espacio simple, inmediatamente la mente lo lee como un espacio simple, son líneas de árboles que conducen hacia un fondo, digamos, no se lee otra cosa más que eso. Y bueno, finalmente el último de los principios que vamos a hablar es el de la atención. Vean este grupo en donde de árboles que están, o de estos dos puntos que están ubicados en un centro de un modo como simétrico en relación a este cuadrado, tiene como un aspecto estático. En cambio, cuando estos dos puntos se los acerca hacia una de las esquinas, inmediatamente se pierde el equilibrio y empieza a ocurrir una tensión en una de las direcciones. Esta tensión es como que aumenta, le da como una fuerza particular a los espacios. Suele ser que el recurso de la tensión es utilizado en periodos como el actual, digamos, en donde en el paisaje contemporáneo se trabaja mucho con la tensión, por ejemplo, más que con la simetría. La simetría suele ser de espacios más clásicos, mientras que la tensión suele ser de espacios como mucho más barrocos, donde trabajan más con grupos y con objetos que escapan de la simetría. Bueno, este ejemplo, por ejemplo, de Gustafsson, en donde las mismas formas, vean cómo, bueno, acá esto podría también ser mostrado como un ejemplo de dirección. Está las formas armadas con estos arbustos, ya nos están dando como una tensión. Fíjense que acá se arma un grupo de tensión en donde estas dos formas convexas se están a punto de encontrar. Hay como puntos máximos de tensión y puntos como de distensión en donde las formas se alejan y permiten estos círculos. ¿Está? Bien, como actividad que les recomiendo es buscar una serie de imágenes de jardines. Si quieren pueden buscar estos autores que yo les nombré acá, así de paso los van conociendo, y tratar de encontrar en cada uno de los jardines que vean cuáles son los principios de percepción que están aplicados. Suelen aparecer varios principios de percepción, no es que sean tan simples de reconocer. Busquen el jardín que más les guste y en ese jardín traten de reconocer cuáles son los principios de percepción que se aplicaron. Bueno, tal vez se podría empezar con esta primera imagen. Muchas gracias.